Muy buenos días, Dios les bendiga, espero se encuentren muy bien. Seguimos aquí compartiendo la maravillosa palabra de Dios en este espacio que Él nos ha permitido tener y vamos, como siempre, a orar para agradecerle por todo lo que ha hecho y por cada milagro que en nuestras vidas estamos observando, que estamos presenciando. Vamos a agradecer por todas y cada una de las cosas que hace en nosotros. Que hay que recordar, no siempre los milagros son necesariamente vistosos, necesariamente va a sonar una música celestial de fondo, un coro, no necesariamente tiene que ser así. Milagros es despertar nuevamente, milagro es también tener alimento, bebida, vestimenta, un hogar, aunque no sea propio, que sea prestado, rentado, que sea eh, de cualquier manera que nos brinde protección contra el tiempo, de las condiciones del estado del tiempo, me refiero, contra personas que no estén caminando con Dios y que pueden hacernos daño. Que Dios nos brinde todo lo que requerimos en el momento que sea pertinente y no en el momento que caiga, no en el momento que queramos. Porque muchas veces, cuando no es nuestro tiempo para recibir algo, Dios no permite que lo recibamos hasta que sea el tiempo, cuando su voluntad lo determina. Pero hay veces que queremos algo y nos obstinamos y nos obsesionamos con algo y lo queremos. Y Dios permite que lo tengamos, pero vemos que no era la manera correcta y Dios permitió eso para que veamos que no era el tiempo correcto de tener u obtener lo que estábamos buscando. Entonces, por eso es muy importante orar, leer la palabra y saber cuáles son los tiempos en los que Dios determina algo. Pero quien camina con Dios, Él se va a encargar que no le falte nada. Y como dije, no es lo que queramos, sino lo que Dios considera que necesitamos, lo que Dios sabe que necesitamos en esa sabiduría infinita. Vamos a orar para dar inicio, entonces, con este acto de compartir la palabra. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente estar en tu palabra, en tu presencia, con tu misericordia. Muchas gracias por permitirnos seguir adelante con todo esto de aprender de ti, de compartir, de orar, darnos vida, darnos salud, darnos energía y fuerza, porque no es de nosotros levantarnos con ánimos, porque es algo que tú permites. Y si nos levantamos sin ánimos es porque tú lo estás estableciendo para algo bueno. Ayúdanos a comprender esa voluntad tuya y esos tiempos tuyos de la mejor manera, si tú quieres. Te pido que nos ayudes a comprender esta palabra que se va a dar lectura, que podamos llevarla a la práctica, que podamos transmitirla y que podamos ser ejemplo, testimonio, que te sirvamos como debe ser y que eso nos ayude eh, en el acto de ganar almas para ti, Cristo. Úsanos de testimonio para ganar almas para ti y para seguir adelante con todo. Te lo pido y te doy muchas gracias por escucharnos, por permitirnos seguir adelante, por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Salmos, capítulo 92, versículo 1. Hoy veremos Salmo 92 y 93. Entonces, Salmo, capítulo 92 y versículo 1. Gloria a Dios que nos ha dado
pues nos ha permitido dar continuidad a este ciclo de los salmos. Ya estamos concluyendo una tercera parte de los mismos y ya sería más bien ya serían dos terceras partes. Ya pronto estaremos en el 100 y de ahí vamos con la última tercera parte que serían los 150, esperando que Dios nos permita, nos dé vida, salud y siempre el ánimo para enfocarnos en terminar este ciclo de salmos. Vamos entonces a Salmos capítulo 92, versículo 1, y dice: Salmo cántico para el día de reposo. Y bueno, antes de dar inicio con día del reposo, hay que recordar que si los judíos establecieron un día de reposo donde prácticamente se tiene que estar sin movimiento, sin algo mayor que determine las actividades. Bueno, si bien ellos lo determinan así, nosotros vamos a tomar la consideración real de la palabra. El reposo no es un día sin hacer nada, no es un día evitando cualquier actividad para no considerarse como pecado esto. Nuestro reposo y nuestro verdadero reposo es Cristo. Cristo es nuestro reposo. Cristo es nuestra salvación. Cristo es quien nos hace descansar en Él sobre todas las cuestiones que tenemos. Entonces repetimos, Cristo es nuestro verdadero reposo. Y así ya con esta consideración vamos a dar lectura. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Bueno es cantar salmos. 2. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. 3 acciones muy importantes aquí que están destacando es la alabanza con diferentes instrumentos como ejemplo y después cantar salmos al nombre de Dios Altísimo, en nombre de Cristo, enfocar a Cristo todo ese esfuerzo. Y hay pastores, hermanos, hijos de Dios, que caminan de su mano por ese único sendero. Hay pastores que comentan que algo muy recomendable que tenemos cuando no sabemos, por ejemplo, por qué orar o de qué manera orar, es revisar si esa conciencia mejor los salmos. Salmos nos va a dar ideas para orar. Si por ejemplo nos vamos al salmo de la semana anterior, el 91, vamos a orar, si no tenemos alguna idea, por que Dios nos permita estar bajo su abrigo, que seamos hijos de Dios para caminar con ese abrigo que es protección en los momentos buenos, es aprendizaje en los momentos malos, pero caminar con Dios, a final de cuentas, sí. Entonces, los salmos nos dan una idea de por qué orar, pero debemos de leer a conciencia, no es simplemente abrir al azar y a ver qué salmo dice, no, tenemos que buscar eh, algo que se pueda, en los salmos que se pueda determinar como aplicable para nosotros orar o tomar la idea para con nuestras propias palabras generar la oración y saber por qué. Como Dios dice, hay que orar sin cesar, pero hay veces que no tenemos ganas por diferentes situaciones, pero orar sin cesar es la encomienda de Dios. No dice oren con ganas. Como dije, hay veces que no vamos a tener ganas de hacer las cosas, pero
orar sin cesar y orar en todo momento, eso nos va a generar una situación de estrechez con nuestro Padre. Y por eso hay veces que suceden cosas que nos ponen en temor, en peligro, en momentos difíciles y que, pues como dicen algunos, que es erróneo, con nuestra oración Dios cambia su voluntad y nos concede o nos permite algo. Pero no, en realidad Dios nos está en estos momentos, en estos casos, enseñando que es bueno estar orando y compartiendo un momento de intimidad con Dios. Y por eso, no sé, hay una situación difícil y oramos y Dios nos brinda el apoyo y el respaldo. No es porque cambiemos la voluntad de Dios con nuestra oración, es porque Dios está solicitando un momento de nosotros a solas con Él, en oración. Y entonces aprendemos que debemos de tener momentos de comunión con Dios, momentos a solas, momentos de intimidad con nuestro Padre. En el caso de estar estrechamente orando. 4. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Cuán grandes son las obras de Dios. Dios nos da la inteligencia, Dios nos da el talento, Dios nos da el trabajo, Dios nos da los recursos, Dios nos da belleza física, si Él quiere, a veces no, a veces sí, dependiendo también de la cuestión de los rasgos genéticos o de cómo trabajemos en nuestro físico o cómo nos arreglemos. Dios nos brinda todo lo que tenemos, las posesiones, como dije, la inteligencia, los talentos, las habilidades. No es porque uno quiera, no es porque uno lo permita, no es porque uno entrene. Sí, es parte de reforzar y generar, pero Dios hace que esa semilla de fruto, porque hay gente que entrena muchísimo y nada más no logra algún resultado. Entonces, todo lo que somos, todo lo que tenemos y que es bueno, viene de Dios. Entonces, vamos a gloriarnos en sus obras, obras de Dios. La salud también es parte de que estuvimos o estamos en medio de peligros y seguimos de pie, seguimos con vida, seguimos adelante. Y es otro motivo de agradecimiento para Dios. Y así podemos imaginar varias maneras en las que podemos darle gloria a Dios y gracias por sus maravillas, porque nos ha librado de muchos males y porque ha puesto cosas buenas en nosotros, que no son por nosotros, como he dicho, no son gracias a nosotros, son por Dios y son para Dios. Lo que tenemos debemos de colocarlo en manos de Dios y de ser testimonio para Dios. No podemos estar exentos de eso, porque no tenemos las cosas para nosotros ni para nuestros allegados, es para Dios también, o más bien es principalmente para Dios. Y por eso vamos a darle gloria y gracias por todas y cada una de las maravillas que estamos siendo, teniendo, viviendo y experimentando en nosotros. 6. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. No entienden que Dios eh, les ha permitido tener algún talento, les ha permitido prosperar, les ha permitido salir adelante. No entienden eso, piensan que es por su talento, piensan que es por su trabajo, por su esfuerzo, porque ellos se lo merecen, porque ellos han estado ahí al pendiente de las cosas,
porque ellos han hecho el bien o mal necesario para, pues para que se consumen estas situaciones. Piensan que es por ellos y piensan que es para ellos. Piensan que es para disfrutar, piensan que es para derrochar, piensan que es para que los demás vean y sientan envidia o que les admiren. Y es el fin el que ellos persiguen. Riquezas, fama, fortuna, todo eso. Y pues creen que esta vida es la única y que ya no habrá más después de esto y quieren hacer y deshacer todo lo posible en este plano, en esta vida, en este momento, cuando no es así las cosas. 7. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Como dijimos, este no es el fin de las cosas para los que no tienen piedad. Es el fin correcto, es el juicio eterno. Por eso que quienes están haciendo este tipo de cosas, y si están viendo este video, arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse y sigan a Dios y sigan a Cristo. Cristo, como dije, siendo Dios, que se sacrificó y murió por los pecados de todos los que le siguen, y resucitado, o él resucitó al tercer día, más bien. Hay que seguir a Cristo, el único camino a Dios Padre. Dice 8. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos por todos los que hacen maldad. Y esparcidos, divide y vencerás, es lo que señala. Naciones poderosas, naciones que confían en sus ejércitos, en sus caballos, en su armamento, divididos, esparcidos en diferentes naciones y países. Tenemos un ejemplo al Israel del norte, cuando empieza a dividirse con en otros países, empieza a esa sangre que se tenía del Israel étnico se empieza a mezclar con otras etnias y entonces empiezan a desaparecer eh, pues la tribu étnica de Dios o el pueblo étnico de Dios, que no es el mismo que el espiritual, son diferentes, pero es un ejemplo que estamos teniendo eh, o dando cuenta para ilustrar la situación. 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, y oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Siempre quienes van en contra de Dios son avergonzados, y Dios toma lo vil, lo menospreciado, lo olvidado, lo odiado, lo repudiado, para poner en vergüenza incluso a las personas que son altivas o altaneras incluso. Y eso es sombra y figura de lo que Cristo hizo en cuanto estaba aquí en la naturaleza humana siendo Dios. Él humilde, Él de la manera más correcta, sin pecar, haciendo las cosas y mostrándonos por generaciones cómo se debe hacer todo. 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán.
Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Y si Dios quiere, nos va a dar la vida necesaria para seguir predicando el Evangelio, para seguir adelante con este tipo de predicaciones. Bueno, del Evangelio, como debe ser. Y en algún momento que se cumpla lo que Él ha determinado, que el Evangelio se debe predicar en todo el mundo para, pues, dar comienzo al fin, posiblemente. No sabemos de ciencia cierta cómo va a ser, pero el Evangelio debe estar siendo predicado en todo el mundo. Y tenemos momentos, tenemos tecnología para predicar en un abrir y cerrar de ojos todo el Evangelio. Pero hay lugares donde todavía se encuentra cerrado y no está permitido, incluso hasta con la vida puede haber, pues se pueden meter por este tipo de predicaciones, pero falta poco. Y bueno, pues vámonos a Salmo capítulo 93, versículo 1. Es el siguiente Salmo, capítulo 93, versículo 1. Dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se ciñó de poder, afirmó también el mundo, y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Muy importante aquí, la magnificencia de Dios. Magnificencia, es soberano. Dios sabe por qué pasan las cosas, de qué manera pasan las cosas, cómo concluyen las cosas que suceden. Dios sabe cómo, por qué y para qué. Aunque nosotros no tengamos una idea definida de las situaciones, pero Dios sí. Y el ejemplo es Job. Job, él no sabe por qué están sucediendo las situaciones. Él en algún momento pierde la tranquilidad. Él dice, pues incluso que mejor ni hubiera nacido, dice. Y empieza a decir, pues que sí, pues a preguntar, ¿por qué sucede esto? Pregunta de varias formas, ¿por qué pasa? ¿Por qué sucede? Y pues a pedirle a Dios que concluya con ese sufrimiento, que termine con su vida incluso. Pero Dios dice, y Él lo menciona, dice, yo sé por qué hago las cosas, por qué suceden. Tú, pues, ¿quién eres para decirme, para solicitarme explicaciones? Entonces, pues yo sé por qué pasan las cosas. De esa manera, obviamente, con muchas palabras más, muy importantes, claro, pero así se trabaja. Y nosotros pensamos, ¿por qué Dios permitió que Sodoma y Gomorra fueran destruidas o por qué las destruyó? Y si había niños, pero no sabemos las situaciones, no sé, esos niños cómo hubieran crecido, no sabemos eh, las causas por las que Dios hizo eso, y empezamos a decir, es que Dios es así, Dios no tiene conciencia, consideración, porque se dice Dios, sí. Y empezamos con una serie de juicios que no edifican para nada.
pero no pensamos. Si Dios es Dios, Él hace las cosas por el motivo que las haga, pero siempre es algo bueno, siempre es algo bueno, y eso es muy importante, como la enfermedad de hace varios años de un cantante cristiano, en la que pues él perdió la batalla, y pues dicen, ¿por qué permitió Dios que el cantante cristiano tuviera pues esa consecuencia incluso con la vida? Porque si era su hijo no le curó y le salvó y le permitió seguirle cantando. Pero si nos ponemos a pensar, y lamentablemente para nuestra naturaleza humana, pues es voluntad de Dios que eso sucediera, bueno, que haya sucedido así, fue voluntad de Dios, porque pues en primera, a uno de sus hijos ya lo tiene a su lado; en segunda, porque muchos que oraban para sanarle a ese cantante cristiano, le estaban dando órdenes a Dios, le decían que no iban a permitir un no por respuesta, le estaban exigiendo sanidad para el cantante, muchos otros. Y nos ponemos a pensar, ¿quiénes somos para exigirle a Dios? ¿Podemos exigirle? ¿Podemos decirle qué hacer, qué no hacer? No somos nadie para exigir que Dios haga algo. Si acaso podemos decir, sí, como dice la palabra, podemos llegar a lo máximo que podemos llegar es a ser siervos inútiles, porque aún así no haremos lo debido. No podemos hacer lo debido pese a todo. Pero debemos de ser humildes, debemos de trabajar para rogarle a Dios, para clamarle a Dios. Y hay personas que se hincan para rogarle a otras personas, les lloran, les suplican. Ejemplo, a las parejas que tienen muchos problemas y que pues quieren seguir adelante o lo intentan, empiezan a hincarse, empiezan a llorar, empiezan a rogarle al otro. Y deberíamos estar haciendo eso, pero con Dios. Y empezamos a darle más impacto o más importancia a los humanos que pues a Dios mismo. Y esto es parte de idolatría, como dije, cuando le retiramos nuestra atención a Dios para dársela a otra cosa o a otra persona. Por eso dice Dios que hay que amarlo a Él sobre todas las cosas y sobre todas las personas, con toda nuestra mente, cuerpo, alma, corazón, fuerzas, todo. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta y llevárnoslo como enseñanza para este día. Y bueno, pues vamos a hablar para concluir con esta palabra del día de hoy. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente seguir aquí en tu presencia, por permitirnos seguir aprendiendo de ti, por permitirme expresar correctamente. Muchas gracias por todo. Ayúdanos a aprender que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta, y que tú haces las cosas solo tú, sabiendo por qué. Y si tú quieres, nos ayudes a comprender por qué, pero no lo pidamos de una manera de exigencia, sino más bien de una manera de ruego, de implorar, de clamar, que lo hagamos con una actitud de que nada somos a comparación tuya, y de que si tú quieres y es tu voluntad que se haga, así será, que aprendamos por qué suceden las cosas que a nuestro parecer son malas, pero para ti son con una finalidad buena, porque solo tú eres buena. Ayúdanos a seguir adelante con todo. Bendice nuestras vidas, nuestras familias, nuestra salud, nuestro trabajo y cada uno de los aspectos en los que podamos estar teniendo situaciones, y si no, te damos gracias y permítenos seguir adelante con estas situaciones de la mejor manera.
Muchas gracias hoy y siempre por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde y seguimos compartiendo su palabra si Él quiere la próxima semana. Hasta luego.